Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 9 al 18. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 9 al 18. Como ustedes ya recordarán que en el capítulo 1, de versículos 1 al 8, nos encontramos con un nuevo pueblo o una nueva generación, esta generación que son los hijos de aquellos que murieron en el desierto por causa de su rebeldía, su incredulidad, fueron muriendo en el desierto y sus hijos ahora están a las puertas del proyecto de Dios, de llegar a la tierra prometida. Por eso en los pasajes anteriores Moisés tiene que recordarle al pueblo la palabra de Dios, la promesa de Dios, para que el pueblo vuelva primero a conocer esa verdad de Dios, y segundo, este pueblo tiene que movilizarse, guiado siempre por Dios, hacia este proyecto divino que es la tierra prometida. Y en esos diálogos nos encontramos ahora en un momento en que Moisés también va a decir algo que es muy importante, porque acá, como es una nueva generación, también nos encontramos con una nueva sociedad. Ya no es no es la sociedad antigua, la de los padres. Ellos murieron en el desierto, y ahora esta nueva generación necesita escuchar la verdad de Dios, necesita escuchar la revelación de Dios, pero también necesita en este caminar al proyecto de Dios entender algunas cosas que son importantes para su avance. Y por eso el sermón que hoy día quiero compartir tiene que ver con una nueva realidad social, donde en esa nueva realidad social está presente Dios, que los impulsa a caminar hacia su proyecto. Y de eso vamos a hablar hoy día. Vamos a dar lectura entonces a Deuteronomio capítulo 1, versículo 9 al 18, que dice de la siguiente manera: En aquel tiempo les dije, yo solo no puedo con todos ustedes. El Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que hoy son ustedes tantos como las estrellas del cielo. Que el Señor y Dios de sus antepasados los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. Versículo 12. ¿Cómo puedo seguir ocupándome de todos los problemas, las cargas y los pleitos de ustedes? Escojan de cada una de sus tribus a hombres sabios, inteligentes y experimentados, para que sean sus jefes. Versículo 14. Ustedes me respondieron, tu plan de acción nos parece excelente. Así que tomé a los líderes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y les di autoridad sobre ustedes. Los puse como jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y como funcionarios de las tribus. Además, en aquel tiempo les di a sus jueces la siguiente orden: atiendan todos los litigios entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad tanto a los israelitas como a los extranjeros. No sean parciales en el juicio. No sean parciales en el juicio. Consideren de igual manera la causa de los débiles y de los poderosos. No se dejen intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios. Y los casos que no sean capaces de resolver, tráiganmelos, que yo los atenderé. Fue en aquel tiempo, versículo 18, cuando yo les ordené todo lo que ustedes debían hacer. Esa es la palabra del Señor, la he leído de la versión NBI para nuestra reflexión. Les pido que oremos al Señor un minuto. Padre, gracias por esta palabra, estas reflexiones que estamos iniciando de este libro de Deuteronomio.
donde vamos a encontrar cómo vas guiando, orientando, mostrando tu palabra a las personas que están a punto de entrar a la tierra prometida. Una nueva generación que necesita conocer también estas palabras, pero que a la luz de su caminar hacia el proyecto divino necesita también reorganizarse. Esperamos que tu palabra nos ayude a entender y descubrir verdades que nos permitan caminar también en estos tiempos, haciendo tu voluntad y caminando, Señor, hacia el proyecto divino que tú tienes para nosotros. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, aquí interesantemente, después de que han recibido la orden en el versículo 8, 7 y 8 de avanzar hacia este proyecto divino que es la tierra prometida, nos encontramos como con un paréntesis antes de seguir avanzando. Se requiere avanzar de una manera que le permita al pueblo estar organizado o reorganizado, de manera que al caminar y al entrar al proyecto o a la promesa de Dios, se puedan de alguna manera desarrollar adecuadamente. Entonces, lo que vamos a encontrar son 4 cositas que me parece a mí que es importante recordar a partir del capítulo 1, versículo 9 al 18. Lo primero están en los versículos 9 al 12, que tiene que ver con la reorganización que está siendo necesaria y que tiene como propósito corregir 3 cosas importantes. Primero, corregir las molestias que le causaban a Moisés, estas molestias que eran fruto de la necedad del pueblo, tal como lo dice el libro. Segundo, las cargas que caían sobre los hombros de Moisés, estas cargas que, por supuesto, agobiaban a Moisés en su liderazgo. Y tercero, los pleitos, es decir, que junto con estas molestias, estas cargas, estos pleitos que ameritaban que hubieran jueces con cierta altura para poder ayudar a Moisés a tomar decisiones y hacer juicios de tal manera que pudieran ayudar en esta reorganización que era necesaria para el pueblo. No era la idea solamente de aliviar la carga a un hombre como Moisés, que tiene como fin este texto, recordarlo, sino que es necesario que el pueblo pueda comprender que hay un hecho que marcó la historia de este pueblo, que es la bendición de Dios. La bendición de Dios que está reflejada en que el pueblo se multiplicó. Dice el texto bíblico, se multiplicó a tal punto que lo compara, ¿cierto? El escritor se multiplicó como las estrellas del cielo. Y eso fue fruto de la promesa del Señor. O sea, está la bendición de Dios presente en este pasaje, que da cuenta de cómo se fueron multiplicando. Efectivamente, murieron los padres en el desierto por su rebeldía e incredulidad. Sin embargo, a pesar de la partida de los padres, este pueblo se multiplicó. Y al multiplicarse produjo un bendito problema, podríamos decir. El crecimiento que vive el pueblo de Dios requiere ahora una nueva reorganización. ¿Por qué? Porque como el pueblo ya es tan numeroso, Moisés no puede atender adecuadamente todas las necesidades del pueblo. Más si estas necesidades que se presentan van causando molestias por la necedad del pueblo, van produciendo cargas en los hombros y en la vida del líder como Moisés, y por supuesto hay pleitos que se necesitan enfrentar con jueces que estén a la altura. Por lo tanto, acá nos encontramos con un bendito problema, el bendito problema del crecimiento de una nación bendecida por Dios que camina hacia el proyecto divino, hacia la tierra prometida, y por lo tanto esa multiplicación requiere
una organización adecuada y un liderazgo también que pueda atender también adecuadamente los problemas que se están dando en este crecimiento y en esta bendición de Dios para la nación. ¿Por qué tiene que reorganizarse el pueblo? Primero, porque necesita ayudar a Moisés en esa tarea. Segundo, para que, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, para que las necesidades del pueblo puedan ser atendidas adecuadamente. Fíjese que acá el propósito de caminar hacia el proyecto de Dios requiere que frente a cualquier necesidad que se esté dando, ya sean pleitos y diferentes problemas, se atiendan adecuadamente. Ya vamos a hablar un poco de eso. Es necesario no solo para ayudar a Moisés a liberar la carga, sino para que se atiendan adecuadamente estos problemas. La reorganización no es simplemente como para servir a un líder, no está en función del líder de Moisés, sino que está en función de aquellos que son la bendición de Dios, el pueblo que se multiplicó. Y esta reorganización requiere de líderes que puedan atender las necesidades, los conflictos de un pueblo que justamente en una nueva sociedad va creciendo, multiplicándose y van apareciendo las tensiones propias de una sociedad en la que se mueve no solo Moisés, sino también las tribus que están acompañando a Moisés. Entonces, tener en claro esto, que la reorganización, como primero, está siendo necesaria para pretender o de alguna manera corregir estos aspectos que se presentan, las molestias, las cargas, los pleitos, pero siempre como propósito final que se atiendan adecuadamente estas necesidades que se presentan en medio de la nación, en medio de la bendición de Dios. Por lo tanto, siempre decíamos con los pastores el otro día, este es un bendito problema. El crecimiento siempre nos trae desafíos, nos trae nuevos desafíos en términos de organización, pero esa organización requiere que se atiendan adecuadamente los problemas que se van presentando. Lo segundo que encontramos acá está en el versículo 9, que tiene que ver con algo muy interesante que debemos observar. La bendición del crecimiento, la bendición de esta multiplicación, como las estrellas del cielo, que es una bendición de Dios, y eso hay que enfatizarlo, es la bendición de Dios, no implica perfección humana. Fíjese qué interesante es esto. ¿Por qué? En el versículo 9 se plantea lo siguiente: en aquel tiempo les dije, yo no puedo con todos ustedes. Cuando vemos la bendición de Dios en medio de esta nación, encontramos a un hombre bastante honesto también, a un ser humano, no es un superhéroe, Moisés, que en la historia posterior siempre fue elevado a una categoría bastante superior, ¿cierto? Se nos presenta como un hombre que recurre a su pueblo para que en ese pueblo también se levanten otros a cumplir una función importante dentro de la reorganización de la nación. Yo solo no puedo atender todo lo que está pasando. Ustedes se han multiplicado de tal manera, son tantos ya que no puedo atender lo que está pasando al interior del pueblo. Necesitamos ayuda, necesitamos personas. Entonces, acá hay una cosa re interesante que tiene que ver con, primero, reconocer las limitaciones que se tienen cuando lideramos, especialmente en el caso de Moisés, que no puede en esta bendición de Dios de alguna manera atender todo lo que está pasando. Entonces se requiere una bajada hacia el pueblo, donde el pueblo sea copartícipe en el desarrollo de la bendición. El pueblo tiene que ser alguien activo en el desarrollo de esta bendición. Dios los bendice, no solo los bendice ahora cuando los multiplica, los bendice desde la salida de Egipto, los multiplica como las estrellas del cielo,
lo lleva hacia el proyecto divino que es entrar a la tierra prometida. Están ahí a las puertas de la tierra prometida, pero necesitan reorganizarse, necesitan volver a recuperar un orden necesario, pero que también ese orden atienda adecuadamente las necesidades del pueblo, y esa tarea, por supuesto, trae consigo administrar adecuadamente la bendición del Señor, porque es probable que no se dé una buena administración si una sola persona está a cargo de todo. Lo tercero tiene que ver un poco con lo que vamos a ir explicando. Están los versículos 13 al 15. La reorganización demanda de los elegidos características que estén a la altura de las circunstancias. Eso es algo que es re importante considerar. Leamos versículos 13 al 15. Escojan de cada una de sus tribus hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean sus jefes. Ustedes me respondieron: tu plan de acción nos parece excelente. Así que tomé a los líderes de sus tribus, hombres sabios nuevamente y experimentados, y les di autoridad, delegó sobre ellos autoridad. Los puse como jefes de los grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10, y como funcionario de las tribus. O sea, en la reorganización que es necesaria para enfrentar estos pleitos, estas cargas y además estos problemas que se van presentando al interior de la bendición de Dios, del crecimiento de Dios, se requieren personas que estén a la altura. Esto es muy importante destacarlo. En las tribus o en las tribus que formaban Israel, no cualquiera puede ser elegido. No es llegar y elegir, aunque sea una elección apresurada, no se puede elegir a cualquier persona. Este debe pasar el filtro primero de la sabiduría. Interesantemente eso, el filtro de la sabiduría, el filtro de la inteligencia y el filtro de la experiencia. La sabiduría, ¿cierto? La expresión, ¿cierto?, de vida que se va adquiriendo en el camino, pero la experiencia y la inteligencia, que también se puede traducir como el discernimiento. Discernir adecuadamente, tener las capacidades adecuadas para poder gobernar, para poder ayudar en esta reorganización, es muy importante. Permítanme hacer una conexión con el libro de los Hechos, aun cuando no sabemos si Lucas está teniendo en mente este pasaje de Deuteronomio, pero es muy interesante la conexión, porque en el capítulo 6 del libro de los Hechos, encontramos justamente el mismo problema. Uno de los problemas fue el crecimiento que estaba teniendo la iglesia, y también podemos decir que fue un bendito problema, pero que obliga a los apóstoles, a estos discípulos que acompañaron a Jesús, los obliga a buscar personas adecuadas para atender de manera justa, sin injusticia, a aquellos que han quedado al margen de la atención. Capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. O sea, en este crecimiento también que experimenta la iglesia, también se encuentra un gran problema. Hay que elegir personas para poder ayudar en este crecimiento, que sean fruto de la bendición de Dios, pero que como fruto de la bendición de Dios también sean buenos administradores de esa bendición de Dios. Y se requiere acá que, de la misma manera que en el libro de Deuteronomio, puedan encontrar a personas adecuadas. La experiencia, de hecho, por eso es una conexión que podemos hacer, requiere también que no se atienda con injusticia a las personas, todo lo contrario, que se atiendan adecuadamente a las personas.
para que se atiendan adecuadamente las necesidades de un pueblo que se reorganiza, como la iglesia acá que se va a reorganizar, o como el cristianismo en ese momento, necesita también tener personas a la altura. Capítulo 6 de Hechos, versículo 3. Hermanos y hermanas, escojan, hermanos y hermanas, entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad, para actuar con imparcialidad, sea en la historia de Deuteronomio y en el proyecto de Dios hacia la tierra prometida, o sea en el cristianismo del siglo I, se requiere que las personas que atiendan esas o asuman esas responsabilidades, no solo se les delegue autoridad, sino que necesitan tener una altura adecuada en términos éticos y espiritual para atender correctamente a aquellos que están, aquellos que son sus hermanos, que es el pueblo de Dios. Es interesante acá, hermanos queridos, que los requisitos que se colocan no son requisitos mágicos. Fíjese que no tienen que ver con habilidades que a veces buscamos nosotros en las personas que queremos a veces tener en ciertos cargos. Son, no estamos hablando de dones tan extraordinarios, son cosas que requieren sabiduría, discernimiento y requieren también experiencia para poder gobernar. Es interesante no perder de vista esto. No cualquier persona de las tribus podía ser elegido. Tiene que pasar el filtro de la sabiduría, de la inteligencia y de la experiencia. Y en cuarto lugar, como ya mencioné, aparece algo muy importante que no podemos dejar de mencionar. El problema que es la bendición de Dios, esa bendición de Dios que se refleja en la multiplicación del pueblo, debe ser resuelto con una reorganización donde el pueblo participe de manera activa. Por lo tanto, se requiere, ¿cierto?, que el trabajo que haga el pueblo lo haga de manera adecuada, porque existe la posibilidad de que aún, ¿cierto?, siendo elegidos por líderes por cada tribu, podrían equivocar el camino para poder hacer justicia. Mire qué interesante los versículos 16 al 17. Además, en aquel tiempo les di a sus jueces la siguiente orden: atiendan todos los litigios entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad tanto a israelitas como a los extranjeros. No sean parciales en su juicio. Consideren de igual manera la causa de los débiles y la de los poderosos. Y agrega, no se dejen intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios. Los casos que no sean capaces de resolver, tráiganmelos, que yo los atenderé. Por lo tanto, acá encontramos algo muy, muy potente, muy interesante en una reorganización. La atención a las personas a las cuales se deben atender en este caminar hacia el proyecto divino debe hacerse con imparcialidad. No se debe hacer distinción de personas, ni de israelitas, ni de extranjeros, ni de los débiles, ni de los poderosos. Todo lo contrario, debe existir una mirada de igualdad, de reconocer que en ese pueblo, delante de Dios, todos son iguales y todos deben ser juzgados de la misma manera y todos deben ser atendidos de la misma manera, sin ninguna distinción. Porque al hacer la distinción y al marcar, ¿cierto?, las diferencias entre los israelitas y los extranjeros, recuerden ustedes que de Egipto no solo salieron israelitas, también aquellos que creyeron, extranjeros que creyeron en Dios, y por lo tanto ellos también necesitan ser considerados en esta reorganización. Hay débiles y hay poderosos dentro del pueblo, pero no se puede dejar a los débiles de lado y atender solo a los poderosos, porque eso sería actuar con parcialidad. Por lo tanto, acá la invitación es que este liderazgo
que es un liderazgo sabio, que es capaz de discernir y que es capaz también y tiene experiencia, ¿cierto? Debe hacerlo de manera adecuada para juzgar con imparcialidad a las personas que son parte de la bendición de Dios. Volvemos a decir, bendita bendición, crecimiento. El crecimiento trae consecuencias, tensiones, y esas tensiones tienen que ser atendidas adecuadamente. La falta de organización o la organización inadecuada que se pudiera dar siempre va a ir de alguna manera, va a provocar que el juicio no sea el correcto. Si estamos mal organizados, evidentemente podremos llegar al colapso y por eso produciría no solamente una división dentro del pueblo, sino que además el pueblo entraría en otras tensiones como por ejemplo sentirse discriminado. Y esta discriminación provocará cierto mayor tensión. Por lo tanto, se requiere que estos hombres que están ahí asumiendo una responsabilidad necesitan hacer las cosas de manera correcta, asumir que en el caminar hacia la tierra prometida, hacia el proyecto de Dios, es importante reorganizarse adecuadamente, juzgar adecuadamente, de manera imparcial, considerando a todos por igual y sin hacer ninguna distinción, de tal manera que cuando lleguen a ese proyecto divino, el pueblo esté en condiciones de una sociedad que tenga en medio a Dios primeramente, pero también que tenga una sociedad organizada, ordenada y que de alguna manera juzgue adecuadamente las situaciones que se van presentando. Por ello, hermanos queridos, tenemos que enfatizar la idea de que el objetivo es que esa bendición de Dios, ¿cierto?, de la multiplicación y la bendición de caminar hacia el proyecto de Dios, requiere administradores que actúen con una altura adecuada, pero que también atiendan de manera adecuada y oportuna las necesidades de un pueblo que está creciendo y que se dirige hasta el proyecto de Dios. Otra cosa que me parece interesante destacar, que está en este mismo punto, tiene que ver con esta idea: no se dejen intimidar por nadie. Fíjese que podemos ser sabios, inteligentes y experimentados. Y en la vida real, en la sociedad actual, existen personas que son sabias, que son experimentadas, pero aun cuando son sabios y experimentados, pueden sentirse intimidados a la hora de hacer juicio, a la hora de gobernar, a la hora de administrar. Y al sentirse intimidados, inmediatamente estamos en las manos de la corrupción. En las manos de la corrupción. ¿Por qué? Porque en la medida que yo, al hacer mi tarea como juez o como líder, me siento con temor de actuar de manera imparcial, ya estoy en los brazos y en las garras de la corrupción. El espacio de servir en este proyecto de Dios, interesantemente, no es solo para un líder, no es para Moisés, es para todos aquellos que puedan aportar como estos líderes que fueron elegidos, pero con el propósito de hacer justicia. No tienen que tener miedo ni de los poderosos, ni de los débiles, ni de los extranjeros, ni de los israelitas. Tienen que actuar con imparcialidad constantemente, porque primero Dios los está llamando a esta tarea. Y cuando Dios los llama a esta tarea, deben cumplir esa tarea en beneficio de un pueblo y en beneficio de aquellos que necesitarán seguramente que se haga justicia. El desafío es mirar este tema también no solamente desde el punto eclesiástico. Fíjense que esto abarca todas las sociedades, incluso abarca la organización social de nuestro país. ¿Cuántos gobernantes del mundo, cuántos gobernantes de nuestro país, por sentirse intimidados, no actúan con justicia, no actúan con verdad?
por sentirse amenazados, han caído en las manos de la corrupción. Y esto es muy interesante porque la organización eclesiástica, la organización social como en este pueblo y la organización social en las naciones del mundo requiere que los hombres también puedan tener una altura, puedan ser sabios, experimentados, pero que estén siempre conscientes de que deben actuar con imparcialidad, sin hacer distinción de personas. Es lo que no vemos hoy día en el mundo en que vivimos. Pero también es lo que vemos no solamente en el mundo en que vivimos, también lo vemos generalmente en las instituciones eclesiásticas, donde se requiere también una altura. Hombres llenos del Espíritu Santo, hombres sabios, pero que al hacer justicia o al gobernar no se sientan intimidados, sino que lo hagan con integridad. La integridad es un tema potente que surge de estos pasajes. No podemos delegar autoridad a los líderes, a las personas, si esa autoridad no va acompañada de un respaldo. En este caso, el respaldo que tienes es el respaldo de Dios. Están puestos para gobernar, pero cuando lo hagan, tienen que hacerlo sin tener miedo, porque finalmente el juicio es del Señor. Si lo hacen con miedo, van a cambiar sus decisiones y la corrupción se va a instalar. Por eso, no solamente los sabios, inteligentes y experimentados son llamados a ejercer una autoridad para llevar al pueblo alivio frente a las cargas y a las situaciones que viven, sino también estos hombres también pueden estar a veces intimidados por poderes que a veces lo hacen cambiar sus decisiones. Acá, hermanos queridos, este pasaje nos invita por lo menos a pensar en algunas cosas que son necesarias tener en cuenta para nuestras vidas también como creyentes. Fíjese que estamos en un tiempo de votaciones, en este tiempo de elecciones tan complejas, ¿cierto? Con tantas papeletas tan grandes que nos perdemos un poco. Pero interesante que seguramente el carisma que puede surgir en ciertos líderes, y acá nosotros como pastores siempre llamamos a la participación, pero nunca decimos y nunca diremos por quién votar. Pero si hay algo que tuviéramos que buscar es el filtro que deben pasar las personas que un día serán elegidas para el cargo que sea en nuestras comunas, en nuestro país. El filtro es el filtro de la integridad, de la sabiduría, de la experiencia, que no es menor. Estamos a puertas de una nueva constitución, una nueva reorganización social, y eso requiere que podamos no solo mirar aquellas cosas que parecieran ser las luces que alumbran de repente el corazón de una ciudad o el corazón de una nación, por el carisma que puede haber. Es fundamental discernir que estas personas sean sabias, que tengan experiencia para poder reorganizarnos de manera adecuada. Y que finalmente cuando lo hagan, ellos también no se intimiden frente a los poderes que pueden surgir. Pero lo mismo también somos llamados frente a la labor que tenemos como iglesia. Cada uno de nosotros está en el proyecto de Dios. Si bien Israel iba hacia el proyecto de la tierra prometida, hoy día nosotros también estamos encaminados en el proyecto de Dios, encaminados en el plan del Señor. Y en el plan del Señor se requiere que los que caminan, ¿cierto?, con el Señor, los que caminan como pueblo de Dios, también puedan estar a la altura. Fíjese que a veces nosotros le hacemos el quite a los cargos que tenemos dentro de nuestras iglesias. No queremos ser diáconos, no queremos ser elegidos para ningún cargo, ya sea ministerial, ya sea diaconal, porque a veces preferimos darle la tarea a otros y posiblemente es una buena intención. Pero a veces Dios nos ha capacitado, nos ha dado sabiduría, nos ha dado discernimiento
y nos ha dado también experiencia para no abandonar los lugares donde tenemos que hacer una buena labor, un buen juicio, atender adecuadamente al pueblo de Dios. Y para atender se requiere que no siempre digamos no. Si Dios nos está llamando en este proyecto divino y nosotros entendemos, porque también está lo otro, que a veces por ser humildes y aparentar humildad, no nos creemos sabios, no nos creemos experimentados o no nos creemos que Dios nos ha dado las capacidades y dejamos de participar en el proyecto de Dios. Porque cuando Dios bendice, pareciera que si Dios ha dado una bendición, que Dios haga todo hasta el final. No, Dios nos bendice como pueblo de Dios, pero requiere que en esa bendición sea administrada adecuadamente. No digamos no. Si usted considera que Dios le ha capacitado, le ha dado habilidades, no diga no, porque Dios también lo está llamando en este proyecto divino que Cristo ha establecido para su iglesia, de caminar, de llevar la buena noticia, de administrar la bendición de Dios en el cuerpo de Cristo, en el reino de Dios. Tenemos la gran oportunidad de no pecar de humildes, porque también Dios nos capacita con sabiduría, y ustedes saben que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y eso es muy importante. Por lo tanto, no abandonemos las tareas que tenemos que realizar, porque posiblemente hay otros que, queriendo nosotros que estén en esos lugares, no están todavía preparados para asumir ciertas responsabilidades. Entonces, hermanos queridos, sea una organización eclesiástica o sea una organización social como está pasando en nuestro país, se requiere personas que no se intimiden, pero que estén a la altura ética y espiritual, que tengan capacidades para poder gobernar con imparcialidad. Segundo, el ser humano se mueve siempre en comunidades y en tensiones, constantemente, ya sean tensiones familiares, ya sean tensiones laborales, ya sean tensiones eclesiales, etcétera, etcétera, etcétera. En cada una de esas tensiones somos convocados a buscar soluciones. Y a veces estas confusiones o estos conflictos requieren de nosotros también la altura necesaria para comportarnos adecuadamente en una sociedad a la cual les debemos aportar sabiduría, a la cual debemos aportar experiencia. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si no se levantan los con experiencia, ¿quién va a aportarle a la sociedad elementos para que se organice adecuadamente? ¿Dónde están los sabios de este mundo? ¿Guardaron silencio? No, no pequemos de humildad. Dios nos ha preparado para ser parte de esta sociedad. Y por último, hermanos queridos, tenemos un gran desafío a partir de este pasaje. Acá no se trata de aliviarle la carga al pastor, no tiene que ver con el pastor. Moisés no es pastor, es un líder, pero acá tenemos un hombre honesto. No puedo con todo. Necesito personas, necesito que se levanten líderes, que estén al servicio del pueblo, pero para que no se sirvan del pueblo, escúchelo bien, sino para servir al pueblo, porque también puede estar la tentación de que los líderes que se levantan se sirvan del pueblo, se aprovechen del pueblo, de este lugar que Dios lo ha puesto en su proyecto, para aprovecharse del pueblo y no para servir al pueblo para que actúe con imparcialidad. Todo lo contrario, lo hacen para buscar beneficios personales. Algunos han creído que en la iglesia se construye una carrera para llegar a ser algo más importante que nosotros. No, estamos llamados para administrar la bendición de Dios, esa bendición de Dios que en el pueblo de Israel significaba multiplicación de las personas, y en que en el caso nuestro la bendición de Dios en el proyecto divino al cual debemos caminar como Israel, pero hacerlo adecuadamente. Así que los sabios tienen que estar presentes, los que saben discernir tienen que estar presentes, y además los que tienen experiencia tienen que estar presentes, porque
Eso lo ha permitido el Señor en nuestro caminar para tomar decisiones, pero para juzgar adecuadamente también los problemas, tensiones que se van produciendo en la bendición del crecimiento. Que Dios nos bendiga, hermanos queridos. Un lindo desafío desde Deuteronomio, un lindo desafío. Estamos en tiempos en nuestro país en que se requieren hombres sabios que disciernan los tiempos y también que sean experimentados. No cualquiera puede estar gobernando. Entonces somos llamados también a pensar en estos tiempos en eso. Oremos al Señor, ¿les parece? Tengamos un tiempo de oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Desde estos textos tan antiguos y que tienen tremenda importancia aún en este tiempo, así como es necesario organizar o reorganizar al pueblo antes de entrar al proyecto divino de la tierra prometida, también en estos tiempos se requiere que volvamos a pensar en cómo actuar adecuadamente en nuestras organizaciones eclesiásticas, en nuestras organizaciones sociales, en nuestra organización de país. Se necesitan personas que estén a la altura. Seguramente, Señor, encontraremos personas que no son cristianas, pero nosotros, en las manos del pueblo de Dios y en las manos del pueblo en general, está el desafío de discernir quiénes son los sabios, de discernir quiénes son los que pueden, Señor, los experimentados, los inteligentes. Si no somos capaces nosotros de discernir esas cosas en los líderes, Señor, nos dejaremos llevar por aquellas luces que duran muy poco, por aquellos discursos que se caen, Señor. Pero finalmente, también como iglesia, requerimos, Señor, caminar hacia tu proyecto divino, pero en este caminar y en esta bendición se requiere que los que estén gobernando estén a la altura, llenos del Espíritu Santo, sabios, porque deben levantarse los sabios, deben levantarse los experimentados para poder atender con imparcialidad las necesidades que se presentan en medio del pueblo. Gracias por tu palabra, amado Señor. Oramos por ella para que sea vida en nosotros en esta semana. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.